Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido rodeado de misterio durante siglos, pero que en realidad es más simple de lo que parece cuando lo entiendes desde la perspectiva correcta. Vamos a hablar del misticismo, explicado de forma clara, directa y comprensible. Cuando escuchas la palabra misticismo, probablemente imaginas cosas extrañas, esotéricas, rituales secretos, símbolos incomprensibles, personas aisladas del mundo o experiencias fuera de la realidad. Pero el misticismo, en su esencia más profunda, no trata de escapar del mundo, sino de entenderlo desde adentro. No trata de volverse raro, sino de volverse consciente. No trata de creer en cosas mágicas, sino de experimentar la realidad de una manera más profunda. El misticismo es, en realidad, la búsqueda directa de la experiencia interior. No se basa en teorías, no se basa en creencias ciegas, no se basa en repetir dogmas. Se basa en observar tu propia mente, tu propia percepción y tu propia conciencia. Y cuando lo ves así, deja de ser algo lejano y se convierte en algo extremadamente práctico. El místico no es alguien que sabe cosas raras, es alguien que se ha observado a sí mismo con una profundidad que la mayoría nunca se ha permitido. La mayoría de las personas viven hacia afuera, viven reaccionando a lo que sucede, persiguiendo cosas, preocupándose por problemas, comparándose con otros, resolviendo pendiente. Su atención está siempre fuera. El místico dirige su atención hacia adentro, y ese simple cambio de dirección transforma completamente la forma de vivir. Porque cuando empiezas a observar tu interior, empiezas a notar algo sorprendente. La mayor parte de tu sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo interpretas lo que pasa. Empiezas a notar que tus pensamientos no son tú, aunque tus emociones no son tú, que tus reacciones no son inevitables. Empiezas a darte cuenta de que hay un espacio entre lo que sucede y cómo reaccionas. Y en ese espacio está la libertad. Eso es el inicio del misticismo. No es creer, es observar. No es imaginar, es experimentar. No es adoptar ideas, es descubrir directamente cómo funciona tu propia conciencia. El misticismo comienza cuando dejas de asumir que sabes quién eres. La mayoría de las personas creen que son sus pensamientos, sus recuerdos, su historia, su personalidad. Pero cuando observas con atención, te das cuenta de que todo eso cambia constantemente. Tus pensamientos cambian, tus emociones cambian, tus opiniones cambian, tus gustos cambian, tu cuerpo cambia. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Esa pregunta es profundamente mística, porque te lleva a observar al observador. Te lleva a notar que hay algo en ti que está presente todo el tiempo, que observa todo lo demás.
Ese algo no es un pensamiento, no es una emoción, no es una idea, es la conciencia misma. Y cuando empiezas a notar eso, tu forma de ver la vida cambia radicalmente, porque dejas de identificarte tanto con lo que pasa en tu mente. Empiezas a entender que puedes ver tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, que puedes sentir emociones sin ser dominado por ellas, que puedes vivir experiencias sin perderte dentro de ella. Eso es misticismo práctico. Es aprender a estar presente dentro de tu propia experiencia. La mayoría de la gente vive en piloto automático, reacciona sin darse cuenta, piensa sin darse cuenta, se preocupa sin darse cuenta. El místico empieza a vivir con atención, empieza a notar cómo aparece un pensamiento, cómo aparece una emoción, cómo aparece una reacción, y al notar eso, algo cambia, porque ya no estás totalmente identificado con eso. Empiezas a experimentar una distancia saludable entre tú y lo que sucede en tu interior. Y esa distancia crea claridad, esa claridad crea paz, esa paz crea libertad. El misticismo no busca que escapes del mundo, busca que lo vivas con más profundidad. Cuando caminas, caminas de verdad. Cuando comes, comes de verdad. Cuando hablas, hablas con presencia. Cuando escuchas, escuchas de verdad. Dejas de vivir distraído dentro de tu mente y empiezas a vivir en la experiencia directa del momento. Y eso, aunque suene simple, transforma completamente la calidad de tu vida, porque gran parte del sufrimiento humano viene de vivir en el pasado o en el futuro. Preocupaciones, arrepentimientos, ansiedad, culpa, miedo. Todo eso ocurre en la mente, no en el momento presente. El misticismo te devuelve al presente, y en el presente, casi siempre, todo está bien. Otra parte fundamental del misticismo es el silencio. No el silencio externo, sino el silencio interno. Ese momento en el que la mente deja de hablar constantemente. Ese espacio donde no estás pensando en nada, pero estás completamente consciente. Ese silencio no es vacío, es claridad. Y cuando experimentas ese silencio, entiendes algo muy profundo. No necesitas estar pensando todo el tiempo para existir. Tu existencia no depende de tus pensamientos. Tu presencia no depende de tu diálogo interno. Eres antes de pensar. Eso cambia completamente la relación con la mente. Deja de ser tu jefe y se convierte en una herramienta. El misticismo también transforma tu relación con las emociones. Ya no las ves como enemigas ni como algo que debes evitar. Las observas, las sientes, pero no te pierdes en ella. Entiendes que las emociones vienen y van, igual que las nubes en el cielo, y tú eres el cielo, no las nubes. Esa metáfora es profundamente mística, porque cambia tu identidad. Dejas de decir estoy enojado y empiezas a notar hay enojo. Dejas de decir estoy ansioso y empiezas a notar hay ansiedad. Ese pequeño cambio en el lenguaje refleja un cambio enorme en la experiencia, porque ya no eres la emoción, la estás observando. Y lo que puedes observar
no te controla completamente. El misticismo también cambia tu percepción del ego. El ego no es algo malo, es simplemente la idea que tienes de ti mismo. Tu nombre, tu historia, tus logros, tus fracasos, tus etiquetas. El problema no es tener un ego, el problema es creer que eso es todo lo que eres. El misticismo te muestra que eso es solo una parte superficial, que hay algo mucho más profundo, que no depende de etiquetas. Y cuando conectas con eso, empiezas a vivir con menos miedo al juicio, menos miedo al fracaso, menos miedo a la opinión de los demás, porque tu identidad deja de depender tanto de cosas externas. Empiezas a sentir una estabilidad interna que no depende de lo que pase afuera. Esa estabilidad es una de las experiencias más transformadoras del misticismo. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir corriendo mentalmente hacia el futuro o regresando al pasado. Empiezas a notar que la vida siempre ocurre ahora y que cuando estás completamente presente, el tiempo parece expandirse. Hay más calma, más claridad, más profundidad en cada momento. El misticismo no es algo que se entienda leyendo, se entiende observando cómo respiras, observando cómo piensas, observando cómo reaccionas, observando cómo sientes. Es un entrenamiento de atención. Y mientras más atención desarrollas, más consciente te vuelves. Y mientras más consciente te vuelves, menos automático vives. Y mientras menos automático vives, más libre eres. Si hasta aquí este tema te está abriendo la mente y te está ayudando a ver el misticismo desde una perspectiva diferente y práctica, aprovecha este momento para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda a que más personas puedan descubrir que el misticismo no es algo extraño, sino una forma profunda de vivir con conciencia. Sigamos. Otra dimensión importante del misticismo es la sensación de unidad. Cuando observas profundamente tu experiencia, empiezas a notar que la separación entre tú y el mundo no es tan sólida como parece. Empiezas a sentir que no estás separado de la vida, sino que eres parte de ella, que no estás observando la realidad desde afuera, sino que estás ocurriendo junto con ella. Esa experiencia genera una sensación profunda de conexión con la naturaleza, con las personas, con el momento, y esa conexión reduce enormemente la sensación de soledad, porque dejas de sentirte como un individuo aislado, luchando contra el mundo. Empiezas a sentirte como parte de algo más grande. Esa sensación no es una creencia, es una experiencia directa. Cuando la atención se vuelve muy profunda y cambia completamente la forma en que te relacionas con todo. El misticismo, en resumen, no te convierte en alguien raro, te convierte en alguien más presente, más consciente de lo que piensas. Mientras lo piensas, más consciente de lo que sientes.
mientras lo sientes, más consciente de cómo reaccionas mientras reaccionas. Esa conciencia adicional, ese pequeño paso atrás que te permite observar tu propia experiencia mientras ocurre, es el corazón de todo lo que hemos estado hablando, porque en ese instante dejas de ser arrastrado por la vida y empiezas a vivirla con intención. Más consciente significa que ya no vives completamente en automático. Empiezas a notar los patrones que antes dirigían tu conducta sin que lo supieras. Empiezas a ver cómo ciertos pensamientos se repiten, cómo ciertas emociones aparecen con frecuencia, cómo ciertas reacciones surgen casi de forma mecánica, y al verlos, algo cambia. Lo que se ve con claridad pierde fuerza. Lo que se observa con atención deja de dominarte por completo. Y eso genera una transformación silenciosa, pero profunda, en tu manera de estar en el mundo. Más consciente también significa que empiezas a experimentar los momentos con mayor profundidad. Ya no caminas pensando en otra cosa. Ya no escuchas sin realmente escuchar. Ya no comes sin notar el sabor. Ya no miras sin realmente ver. Tu experiencia se vuelve más rica, más presente, más real. Empiezas a descubrir que la vida no ocurre en tus pensamientos sobre la vida, sino en la experiencia directa de cada instante. Y eso, por sí solo, cambia la calidad de todo. Más consciente te vuelve más paciente, porque empiezas a notar que muchas de tus prisas no tenían sentido. Eran hábitos mentales, no necesidades reales. Empiezas a moverte con más calma, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu relación con el tiempo ha cambiado. Más consciente te vuelve más compasivo, porque al observar tus propios procesos internos, empiezas a entender que los demás también están atrapados muchas veces en sus propios pensamientos, emociones y reacciones automáticas. Dejas de juzgar tan rápido. Empiezas a comprender más. Más consciente te vuelve más libre, porque ya no reaccionas automáticamente a todo. Tienes un espacio para elegir, un espacio para decidir cómo responder, y en ese espacio está tu verdadera libertad. Más consciente también te conecta con una sensación profunda de paz, que no depende de que todo esté perfecto afuera, porque descubres que la paz no viene de controlar las circunstancias, sino de entender tu experiencia interna. Empiezas a notar que, incluso en medio del ruido, puedes encontrar silencio. Incluso en medio del movimiento, puedes encontrar quietud. Incluso en medio de la incertidumbre, puedes encontrar estabilidad. Esa estabilidad no es externa, es interna. Y cuando la encuentras, tu forma de vivir cambia de manera irreversible. Más consciente te permite vivir con mayor claridad. Empiezas a ver tus miedos como lo que son: pensamientos anticipando escenarios que no están ocurriendo ahora. Empiezas a ver tus preocupaciones como proyecciones mentales, no como realidades inmediatas, y al ver eso, pierden intensidad. Más consciente te ayuda a soltar la necesidad constante de controlar todo. Empiezas a aceptar que la vida es cambiante, impredecible y dinámica, y en lugar de luchar contra eso, aprendes a fluir con ello. Más consciente te permite disfrutar más,
porque ya no estás siempre en otro lugar mentalmente. Estás aquí, estás ahora, estás presente, y en esa presencia, la vida se siente más plena. El misticismo, explicado de forma simple, es este proceso de volverte cada vez más consciente de tu propia experiencia, hasta que descubres que dentro de ti existe un espacio de calma, claridad y estabilidad que siempre estuvo ahí. No necesitas crear nada nuevo, necesitas darte cuenta de lo que ya está. Ese es el cierre más importante de todo este tema. No se trata de convertirte en alguien diferente, se trata de descubrir con mayor profundidad quién eres realmente, más allá del ruido mental, más allá de las emociones pasajeras, más allá de las etiquetas y las historias. Y cuando descubres eso, empiezas a vivir de una forma más ligera, más clara y más auténtica. Si este recorrido por el misticismo explicado de forma simple te ayudó a ver estos temas con nuevos ojos, este es un excelente momento para darle like al video y suscribirte al canal, porque seguir explorando estos temas con atención puede transformar profundamente tu forma de experimentar la vida. Al final, el misticismo no es algo lejano ni extraño, es aprender a estar presente dentro de ti, es aprender a observar, es aprender a ser consciente, y en esa conciencia descubrir una forma completamente nueva de vivir.